sus Biblias o abran las aplicaciones de sus celus, pero no se distraigan con nada, ¿no? Sino que estemos bien atentos a la palabra de Dios. ¿A cuántos de ustedes les gusta viajar? Bien, hay unos cuantos. Buenísimo. Es lindo viajar, es lindo hacer viajes, tal vez viajar a otro país. Qué bendición viajar a otro país. Poder viajar en avión o también viajar en micro a otra provincia. Ir de visitas, ir a las cataratas o ir a Mendoza. Los jóvenes cuando vamos a Mendoza también es una bendición y es lindo viajar, pero siempre cuando uno viaja nos preparamos las valijas, preparamos la ropa, preparamos todo lo que vamos a necesitar para el viaje, cepillos de dientes, toallones, todo para que no nos olvidemos nada cuando vamos a viajar, tengamos todo lo que necesitamos, pero sí o sí tenemos que pasar por un proceso, que es el viaje, que muchas veces son 10 horas viajando en un micro, todo incómodo, el micro moviéndose de un lado para el otro. A veces por ahí te toca un asiento donde tenés una persona al lado que va roncando todo el viaje, no te deja dormir. Por ahí querés levantarte para ir al baño y estás que te trastabillás, que te caes del micro, te podés caer porque el micro va rápido y vos te parás para ir al baño, entrás al baño en un baño de 30 centímetros por 30 centímetros, que siempre es horrible. Y esas cosas pasamos cuando viajamos. Nos gustaría estar así, de un momento al otro. Qué lindo que sería estar en el lugar que queremos, sin tener la necesidad de pasar por todo el proceso del viaje. Eso sería maravilloso. Ahora quisiera citar a una persona que dijo esto: dentro de poco se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en Córdoba, esas naves van a salir de la atmósfera y se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegirán el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podremos estar en Japón o en Corea o en otro planeta si es que se detecta vida. ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién dijo eso? Bueno, esta persona decía que podíamos viajar en 1 hora y media, estar en Japón o en Corea o en otro planeta si es que hay vida. Qué maravilla, ¿no? Viajar tan rápido. Pero la realidad es que esto no es así. Realmente tenemos que pasar por el proceso del viaje. Pero nosotros vamos a ver en la palabra del Señor que nosotros los creyentes vamos a hacer un viaje. Vamos a hacer un viaje inimaginable al lugar menos pensado para todos nosotros y va a ser así. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros vamos a hacer un viaje y vamos a estar con el Señor para siempre. Eso es lo que vamos a ver en la palabra de Dios. Y vamos a leer eso, 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 al 18, es lo que vamos a considerar en esta mañana. Y vamos a orar primero. Querido Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, en esta mañana. Señor, pedimos que, por favor, tú nos edifiques con tu palabra, tú nos enseñes, que podamos aprender, Señor, todo lo que tú quieras enseñarnos, Señor, lo que tu palabra dice. Padre, que pueda comunicar este mensaje de manera clara y hacerlo, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor, pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a leer nuestro texto. Dice así: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así Dios también traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
Pues el Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces todos nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense los unos a los otros con estas palabras. Vamos a estar viendo en esta mañana la enseñanza de la palabra de Dios acerca de lo que se conoce como el rapto o lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que nos enseña este texto y es lo que vamos a ver en la palabra de Dios. Vamos a ver en la palabra del Señor, nos va a enseñar por qué es importante que cada uno de nosotros estemos informados acerca del arrebatamiento. El Señor quiere que estemos informados acerca de esto. Y la primera enseñanza que vamos a ver acerca del arrebatamiento es que tenemos esperanza en cuanto a los que duermen. Vamos a ver eso en la palabra del Señor. Tenemos esperanza en cuanto a los que duermen. El apóstol Pablo comienza nuestro texto en el versículo 13, pero no queremos, hermanos, comienza diciendo esto, y él lo que está haciendo es estar abriendo un argumento. Él está abriendo un argumento y va a dar algunas respuestas. Es muy probable que algunas preguntas haya traído Timoteo, algunas preguntas para el apóstol Pablo, ya sea por carta o de manera verbal. Timoteo pudo haber traído algunas preguntas para él. Vemos eso en 1 Tesalonicenses 1, capítulo 3, versículo 6. Ahí nomás lo pueden ver, dice así: pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos. Entonces Timoteo vuelve hacia Pablo y probablemente trajo algunas preguntas. Entonces Pablo va a contestar alguna de estas preguntas y va a construir un argumento para responder esa pregunta. Y sigue diciendo, les dice así: hermanos. Él les dice, pero no queremos hermanos. Entonces, cuando él les dice no queremos hermanos, él se está refiriendo a personas que habían nacido de nuevo. Eran hermanos en la fe, eran personas que habían nacido de nuevo, que estaban viviendo una vida en el poder del Espíritu, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en sus trabajos, por donde pisaban las plantas de sus pies. Ellos eran nuevas criaturas, verdaderamente. Entonces Pablo les dice hermanos, eran sus hermanos, eran personas que habían nacido de nuevo. Y les dice, y entonces él les va a decir, no queremos que ignoren acerca de los que duermen. Realmente la pregunta que los tesalonicenses estaban haciendo muy probablemente era esa: ¿qué pasaba con los que dormían? Y también los tesalonicenses se estaban preguntando, ¿qué pasa con los creyentes que están muriendo? ¿Y qué va a pasar conmigo cuando muera? Esa era la pregunta que se estaban haciendo los tesalonicenses. Entonces Pablo va a responder esa pregunta. Y nos sigue diciendo, no queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los que no tienen esperanza. Ahora, ignorar esta doctrina del arrebatamiento trae tristeza. Ignorar esta doctrina trae tristeza a las personas. Y Pablo dice, no quiero que ignoren como los que no tienen esperanza. Vemos eso que dice nuestro texto. Ahora aquí debo decir algo que considero importante. En ninguna manera Pablo está diciendo que nosotros no podemos entristecernos. No dice que no podemos entristecernos. Con la pérdida de algún amigo, un familiar, un ser querido, un esposo o una esposa, aquí no dice que no podemos entristecernos. Y realmente debemos tener mucho cuidado de no disfrazar nuestra vida de una madurez espiritual, cayendo así en el mero fanatismo religioso y pensar que con la partida de un ser querido nosotros debemos estar con una sonrisa. Realmente eso no es lo que nos está enseñando la palabra del Señor acá. Dice, no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pero no dice que no nos podemos entristecer.
Filipenses 2:27, Pablo acerca de su amigo Tito dice así: pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Entonces vemos que Pablo está diciendo, si Tito se moría, yo iba a tener tristeza sobre tristeza. Dios tuvo misericordia de él y también de mí. Aún nosotros conocemos la historia de Lázaro. Cuando él sabía que Jesús sabía todo lo que iba a acontecer y le dicen, tu amigo Lázaro está enfermo. Entonces Jesús no fue directamente a su amigo Lázaro. Él se quedó haciendo otras cosas y luego dice, Lázaro duerme, le dice a sus discípulos. Y sus discípulos le dicen, si duerme vivirá, despertará. Y Jesús dice claramente, Lázaro ha muerto. Y sin embargo nosotros vemos que Jesús fue a la aldea donde estaba Marta y María y eran hermanas de Lázaro, ellas, y era muy probable que tenían un vínculo muy cercano con Jesús. Tenían un vínculo muy cercano y probablemente eran muy amigos del Señor. Entonces cuando llega el Señor Jesús a la tumba de Lázaro, a la tumba de su amigo, Él se para allí enfrente y aún él sabiendo que iba a resucitar a su amigo Lázaro, la Biblia nos dice que Jesús lloró. Jesús se entristeció por su amigo Lázaro. Y los que estaban allí dijeron, miren cómo le quería. Entonces aquí nosotros vemos que Pablo no está prohibiendo que nos entristezcamos con la pérdida de un ser querido. De ninguna manera. Él está diciendo que no lo hagamos como los que no tienen esperanza, como los incrédulos, como los paganos. Por ejemplo, el poeta romano Cátulo dijo lo siguiente: el sol puede salir y ponerse. Nosotros, cuando acabe nuestra leve luz, dormiremos una noche eterna. No tenía ninguna esperanza él. Dormiremos para siempre, no hay nada después de la muerte. José Saramago, un escritor portugués, dijo lo siguiente: no me preocupa la muerte, me disolveré en la nada. Personas sin esperanza. Y muchos tesalonicenses tal vez pensaban eso, pensaban que no iba a haber nada después de la muerte, que no había esperanza para ellos. Y es así el argumento de hoy en día. Hoy en día nosotros, cuando estamos hablando con personas y queremos compartirles el Evangelio, muchas veces nos dicen, no hay nada después de la muerte, ya está, se acabó todo cuando te morís. Pero Pablo, acá con toda claridad, él va a explicar que hay algo más allá de la muerte. Eso es lo que va a explicar el apóstol Pablo. Y para seguir con su argumento, él en el versículo 14 dice lo siguiente: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así Dios también traerá con él a los que durmieron. La base para seguir el argumento, Pablo dice, si creemos que Jesús murió y resucitó. Esa es la base de su argumento. Y es la base con la cual la iglesia se sostiene. Creemos que Jesús murió y creemos que Jesús resucitó. Eso no se negocia. Esa es la base de nuestra iglesia, es la base de nuestra fe, la muerte de Cristo y su resurrección. Ahora nosotros sabemos que Jesús murió. Nosotros tenemos el testimonio de las Escrituras que Cristo murió. Incluso cuando José de Arimatea va a pedir el cuerpo de Jesús delante de Pilato, entra delante de Pilato para pedir su cuerpo, muy osadamente va a pedir su cuerpo. Y Pilato dice, ¿cómo? ¿Ya murió? ¿Ya está muerto? Y los romanos realmente ellos eran muy experimentados en matar. Ellos crucificaban constantemente a personas. Eran expertos en matar. Y realmente el romano dijo, sí, ya ha muerto. Porque ellos sabían muy bien. Y un mismo romano fue el que atravesó el corazón de Jesús con una lanza. Jesús murió, la Biblia nos declara eso. Isaías 53 dice, mas él herido fue por nuestras iniquidades, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados estaban cayendo sobre él. Toda la justa indignación de Dios que tenía que ser sobre nosotros por ser pecadores, toda la justa ira de Dios cayó sobre Cristo en la cruz. Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día con gran poder.
La Biblia da testimonio también de eso. Cristo resucitó, Él está vivo. Pablo dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo resucitó de los muertos. Creemos eso. ¿Crees eso? Amén. Cristo resucitó. Jesús dijo, yo pongo mi vida y yo tengo poder para volverla a tomar. Romanos 4:25 dice, Él resucitó para nuestra justificación. Que Cristo haya resucitado realmente significa que fue aceptable al Padre el sacrificio que Él hizo por nosotros. Cristo resucitó para nuestra justificación. Y apareció a sus discípulos resucitados varias veces. La Biblia nos dice eso. Aún apareció, gracias a Dios por Tomás. Porque aunque Tomás fue incrédulo, aunque Tomás dijo, hasta que yo no lo vea, no lo creeré, gracias a Dios que tenemos el testimonio ese en la palabra de Dios, y Jesús se apareció resucitado a Tomás y le dijo, Tomás, mete tu mano aquí en mis llagas, toca mi costado, Tomás, y cree y no seas incrédulo. Gracias a Dios por el testimonio de Tomás. Luego el Señor se apareció a más de 500 personas, nos dice Primera de Corintios. Cristo apareció resucitado a más de 500 personas y a la vista de todos ellos Él ascendió a los cielos. Y Hechos 1:11, luego de la ascensión, dice, varones galileos, ¿por qué están mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes vendrá de la misma manera, tal como le han visto ir al cielo. Cristo resucitó, pero también volverá. Entonces nosotros tenemos una esperanza. Pablo construye su argumento, tenemos una esperanza porque Cristo murió y Él resucitó y Él ascendió a los cielos, tenemos una esperanza. Miren al final del versículo 15. Al final del versículo 15 nos dice, permanezcamos hasta la venida del Señor. Tenemos esperanza, ¿saben por qué? Porque hay una venida del Señor. Hay una venida del Señor que va a ocurrir, entonces tenemos esperanza. También nos dice aquí el apóstol Pablo, dice, pues el mismo Señor descenderá del cielo. Tenemos esperanza porque el mismo Jesucristo vendrá desde el cielo. Lo veremos con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Tenemos esperanza. Al final del versículo 17 dice, estaremos con el Señor para siempre. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y estaremos con el Señor siempre. Tenemos esperanza porque estaremos con el Señor siempre. Ahora nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza y es lo que está diciendo Pablo. Él está contestando una pregunta. ¿Ustedes quieren saber qué van a pasar con los que duermen? Quiero decirles algo. Nosotros no nos debemos entristecer acerca de los que duermen porque hay una esperanza para nosotros. Tenemos una esperanza. Ahora, ¿quiénes son los que duermen? Bueno, son los que durmieron en Jesús. El versículo 14 nos dice... yo sé que estamos viendo versículos así tras versículos, pero voy a tratar de cubrir todo el texto, así que, bueno, agradezco muchísimo su paciencia y que podamos ir viendo cada vez que menciono un versículo. El versículo 14 dice, Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús, porque si creemos que Jesús murió y que resucitó así, también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Son los que durmieron en Jesús los que serán arrebatados. No es para todo el mundo esto. El arrebatamiento no es para todas las personas, es solo para la iglesia. Los que durmieron en Jesús, dice nuestro texto. Y es muy interesante que dice la palabra durmieron. El diccionario bíblico enciclopédico de Vine hace esta definición y cito. El uso metafórico de la palabra dormiréis, apropiado con la similitud de la apariencia entre un cuerpo dormido y entre un cuerpo muerto. Por lo general, lo que caracteriza a ambos es el reposo y la paz. El objeto de esta metáfora es el siguiente, que así como el que duerme no deja de existir mientras su cuerpo duerme,
De la misma manera, la persona que ha muerto en Cristo sigue existiendo a pesar de su ausencia. Así como se sabe, el dormir es cosa temporal, lo mismo sucederá con la muerte del cuerpo. Entonces, está utilizando una metáfora y diciendo los que durmieron a las personas que mueren. Les dice los que duermen. Saben que estaba hablando con un hermano y él me comentaba que su papá falleció y me dice, vos sabés que mi papá cuando falleció él había creído en Cristo. Y cuando falleció yo lo vi ahí en el, digamos, en el cajón, cuando lo estaban velando, y me dice, parecía que estaba durmiendo. La cara de paz que tenía, parecía que dormía. Y él había aceptado a Cristo, él había creído en Cristo como su Salvador antes de morir, y cuando él estaba allí, que lo estaban velando, su propio hijo me dijo, Ariel, fue tremendo, parecía que estaba durmiendo. Y realmente eso es lo que nos pasa a nosotros. Los que duermen en Jesús, los que mueren en Jesús, es algo temporal, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora es importante saber esto, la Biblia nos enseña, ausentes en el cuerpo, ¿qué? Presentes con el Señor. Cuando nosotros hablamos de morir o dormir, no es nuestro espíritu o nuestra alma que muere, es nuestro cuerpo, porque el espíritu y el alma no mueren. Nosotros vemos eso en Eclesiastés, entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era y el espíritu volverá a Dios que lo dio. El espíritu va inmediatamente a Dios y nosotros sabemos, Pablo dijo, ausente en el cuerpo, presente con el Señor. Él prefería morir y estar con Cristo, era mejor, pero él tuvo que quedarse, nos dice la epístola de Filipenses. Pero nosotros sabemos que cuando estamos con el Señor, cuando morimos, estamos presentes con el Señor, estamos en una comunión consciente con el Señor. Y los que duermen en Cristo están en una comunión consciente con el Señor mientras sus cuerpos duermen temporalmente en la tumba a la espera del arrebatamiento. Y en el momento del arrebatamiento los que duermen serán resucitados. 1 Corintios 15, 20, 23 dice así, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en la venida. Ahora, qué maravilla, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué bendición eso. Esteban, el primer mártir, allí que murió apedreado, resucitará. Y así todos los apóstoles después también resucitarán. Sus cuerpos están esperando el momento del arrebatamiento. Ahora, aquí el texto nos dice, porque así creemos que Jesús murió y resucitó, así Dios también traerá con él a los que durmieron en Jesús. Ahora, ¿qué significa esto que nos dice traerá? Dice, ahora la palabra nos dice, Dios traerá con él a los que durmieron. Esto significa que todos los espíritus de los creyentes que estén con Cristo en el momento del arrebatamiento vendrán con Jesús y se unirán nuevamente a sus cuerpos que fueron resucitados. Ellos no se perderán el arrebatamiento. Todos van a participar del arrebatamiento, todos los creyentes van a participar del arrebatamiento, toda la iglesia de Cristo, desde el día del Pentecostés, desde el comienzo de la iglesia hasta el arrebatamiento, toda la iglesia verá el arrebatamiento, todos los que murieron, sus espíritus estarán con Cristo y Cristo los traerá con ellos, sus cuerpos serán levantados, transformados y en ese momento sus espíritus se unirán a sus cuerpos. Eso es lo que nos enseña aquí la palabra del Señor. Por eso dice, Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. En ese momento ellos se unirán. Entonces Pablo les escribe a los tesalonicenses eso y le dice, tenemos una esperanza.
Pablo está diciendo, si ustedes perdieron un amigo, perdieron un hermano querido, no se preocupen. Pablo está aliviando sus dolores y aliviando sus temores. Sigue diciendo al final del versículo 15. Nos dice, no precederemos a los que durmieron. Y al final del versículo 16, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, la idea es esta. Ustedes me están preguntando qué va a pasar con los que mueren o los que duermen. Quiero decirles algo. Ellos serán resucitados primero y dice, los que estemos vivos no precederemos a los que durmieron. Y el texto parece que Pablo está dando una leve ventaja sobre los que duermen que los que estemos vivos. Entonces Pablo les está diciendo, ustedes piensan, están preocupados, ¿qué pasa con los que duermen? Quiero decirles algo. Ellos, parece que el texto nos está mostrando una leve ventaja sobre los que duermen, los que estemos vivos. No los precederemos. Nosotros no precederemos de ninguna manera a los que ya durmieron en Cristo. Pablo hace un énfasis ahí. Correrán aparentemente, según lo que nos muestra el texto, con una leve ventaja sobre nosotros. Y al final del versículo 17 dice, seremos arrebatados todos, los que duermen ya resucitados con cuerpos incorruptibles, y los que estemos vivos seremos transformados y seremos arrebatados para estar con el Señor para siempre en el aire. 1 Corintios 15, 51, 53. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La palabra del Señor nos da una esperanza acerca de los que duermen. Los volveremos a ver, serán resucitados, los veremos. Entonces, nosotros no somos como los que no tienen esperanza, no somos así. Ahora, quisiera hacerte una pregunta en esta mañana. Si duermes hoy, ¿estás seguro que dormirás con Cristo? ¿Estamos seguros que dormiremos con Cristo? ¿Cómo estamos con eso? Que el Señor nos ayude verdaderamente y que estemos nuestras vidas, que seamos como los tesalonicenses cuando Pablo les dijo hermanos, eran personas nacidas de nuevo que vivían de una manera sobrenatural en sus trabajos, en sus barrios, en la iglesia. No solamente eran personas que eran santos o santitos, por así decirlo, en la iglesia, vivían sus vidas santas por donde ellos se encontraban. Que el Señor nos ayude a ser así, para que cuando dormamos sepamos que tenemos una esperanza. Si yo duermo hoy, que ustedes sepan que me van a ver en el más allá, porque mi vida está dando un testimonio verdadero que soy un hermano. Ahora, si no tienes esa seguridad, puedes hacer una sencilla oración, ahí donde tú estás. Arrepiéntete de todos tus pecados, pon tu fe en Cristo hoy y Él te dará esperanza. La esperanza de la vida eterna, y cuando duermas tendrás esperanza. La segunda enseñanza que vemos acerca del arrebatamiento es qué pasa con los que están vivos. ¿Qué pasa con los que están vivos? Ahora, bueno, ya hemos visto, no quiere que nos entristezcamos, el apóstol Pablo. Y dice, no quiero que se entristezcan, dice, no quiero que ignoren, pero no queremos, hermanos, que ignoren. Muchas veces la gente del mundo piensa que los creyentes somos unos ignorantes. ¿Es así? Muchas veces piensan eso. Piensan que tenemos una fe ciega, que somos unos ignorantes, que no sabemos absolutamente nada de la vida, que nos engañaron, que nos lavaron la cabeza. A vos te lavaron la cabeza en la iglesia. Eso es lo que piensa la gente del mundo. Piensan que somos unos ignorantes.
Realmente no es así. ¿Y saben qué? Dios no quiere que seamos ignorantes. Y el apóstol Pablo acá parece que tampoco quiere que seamos unos ignorantes. Él no quiere que seamos ignorantes. Y saben que la palabra ignorante es un verbo. Es un verbo que está en su modo infinitivo. Entonces es una acción que nosotros tenemos. Ignorar depende de nosotros. Y Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoren. Pablo estaba muy interesado que los creyentes no sean ignorantes. Por ejemplo, Romanos 11:25, porque no queremos, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean sabios en su propia opinión. 1 Corintios 10:1, porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. 1 Corintios 12:1, en cuanto a los dones espirituales, no quiero que ignoren, no quiero que sean ignorantes. Entonces el apóstol Pablo, vemos un interés especial siempre el no querer que la iglesia sea ignorante. Vemos este patrón constantemente en la palabra del Señor. No debemos ser ignorantes, debemos escudriñar, debemos capacitarnos, debemos estudiar todo lo que más podamos acerca de la palabra de Dios. Debemos hacerlo, debemos investigar la palabra de Dios, debemos escudriñar. Aún el mismo pueblo de Berea, cuando el apóstol Pablo fue a enseñar allí, al pueblo de Berea, el mismo apóstol Pablo fue a enseñar y dice que los del pueblo de Berea eran más nobles porque escudriñaban las escrituras para saber si estas cosas eran así. Eran personas que escudriñaban, eran personas que profundizaban en las escrituras. Y me parece interesante mencionar esto. La iglesia de Tesalónica era una iglesia relativamente joven. La iglesia de Tesalónica era una iglesia prácticamente recién nacida. Hechos 17:2, Pablo entró según su costumbre por 3 días de reposo y discutió con ellos basándose en las escrituras. Tesalónica era una iglesia relativamente joven. Y vemos algo muy interesante aquí. Porque aunque era una iglesia joven, Pablo ya les está enseñando escatología. El apóstol Pablo ya les está enseñando acerca de lo que se llama los eventos del porvenir y específicamente acerca del arrebatamiento. Muchas veces nosotros pensamos y tenemos esta falsa idea de decir estudiar escatología, estudiar profecía, estudiar los eventos del porvenir es para gente madura espiritualmente. Y no es así. El Señor no quiere que ignoremos estas cosas. Y Tesalónica era una iglesia que era relativamente joven y el apóstol Pablo ya les estaba enseñando acerca de esto. Entonces, nosotros también debemos aprender acerca de escatología. No debemos ignorar estos temas. Todos los que estamos vivos. El interés de Pablo es enseñar que no debemos ignorar esto. La palabra del Señor nos está enseñando qué pasa con los que estamos vivos. Bueno, debemos aprender acerca de estos temas. Ahora miremos el versículo 15 y el 17. Repite lo mismo. Nosotros los que estemos vivos. Por lo cual decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor. Y el versículo 17, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados. Entonces Pablo está diciendo, nosotros los que estemos vivos. Muchas personas niegan la doctrina del rapto, niegan la doctrina del arrebatamiento. ¿Saben por qué? Porque dicen, el apóstol Pablo está diciendo nosotros los que estemos vivos y el apóstol Pablo murió y eso no ocurrió, entonces la doctrina del arrebatamiento es mentira. No es verdad, pero no es lo que está enseñando aquí. Nosotros hoy podríamos decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo, nosotros los que estemos vivos. Realmente lo que Pablo está enseñando aquí es que la venida del Señor es un evento que va a ocurrir en cualquier momento, que puede pasar en el mismo momento que Él estaba allí. Es algo que va a ocurrir de manera inminente. Nosotros conocemos la palabra inminente. Muchas veces escuchamos, la venida de Cristo es inminente. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, la venida del Señor es inminente, puede ocurrir ahora mismo. Entonces dice, nosotros los que estemos vivos. Ahora, quisiera definir la palabra inminente. Muchas veces,
cuando nosotros viajamos a Mendoza, bueno, algunos de ustedes han viajado a Mendoza, algunos de ustedes también como padres han estado allí afuera de la iglesia de Torcuato cuando viene el micro. ¿Y qué sucede? Viene el micro, empezamos a cargar las valijas en el baúl. Realmente, hay hermanos que hacen ese trabajo, que lo hacen muy bien. Yo no podría acomodar todas las valijas de la manera que ellos lo acomodan, es una gran bendición eso. Pero nosotros sabemos algo, una vez que guardamos todas las valijas, una vez que todos subimos al micro, una vez que el chofer pone las llaves en el micro y le da marcha, sabemos algo, una sola cosa: vamos a llegar a Mendoza. La llegada a Mendoza es inminente, es la próxima parada, a menos que ocurra algo en el viaje, la próxima parada es Mendoza. Y aquí lo que la palabra de Dios nos enseña es que la venida de Cristo es inminente, el arrebatamiento es inminente, es lo próximo que va a ocurrir en el plan de Dios. El próximo paso que va a suceder en el plan de Dios es el arrebatamiento. El próximo paso para la iglesia, así como nosotros cuando vamos a Mendoza, nuestro próximo destino es Mendoza, para la iglesia el próximo paso es el arrebatamiento de la iglesia. Y Pablo está diciendo eso: nosotros los que estemos vivos, eso nos va a pasar. Nosotros podemos decir eso: estamos esperando a Cristo. Cristo vendrá. Y mientras estemos vivos, nosotros podemos decir eso. Y Pablo estaba esperando al Señor. Estaba esperando. No es que no ocurrió en ese momento, entonces esta doctrina no es verdad. Pablo estaba esperando al Señor y nosotros debemos estar esperándolo hoy también. El apóstol Pablo sabía, como dice Mateo 24:36, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Solo el Padre sabe eso. Hechos 1:7, Jesús resucitado dice: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Eso solamente lo sabe el Padre. Pero mientras nosotros estemos vivos, debemos estar esperando al Señor. Debemos estar esperando porque Cristo vendrá. Amén. Hay una ilustración, hay un duque que tenía varios palacios. Él tenía varios palacios y él vivía en uno, pero tenía varios palacios. Y en uno de esos palacios él tenía un jardinero. Y este jardinero mantenía el pasto siempre bien cortito, los árboles podados, la tierra, le daba vuelta a la tierra a los árboles, las flores siempre estaban florecientes y estaban hermosas las flores, el jardín estaba maravilloso y muy bien cuidado, regaba todos los días el pasto. Y un día viene alguien y le dice: ¡wow! ¡Qué maravilla! ¿Cómo tenés este jardín? Sí, porque estoy esperando que puede venir el duque. ¿Y cuándo fue la última vez que vino? Y la última vez que vino fue hace 10 años. Hace 10 años y vos tenés el jardín de esta manera, sí, porque Él puede venir en cualquier momento. De la misma manera, para todos nosotros, el Señor puede venir en cualquier momento. Y nosotros, los que estemos vivos, debemos estar así. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Estamos esperándolo al Señor. 1 Corintios 16:22, Maranata, Cristo viene, Cristo viene. Así debemos estar esperando con ansias al Señor. Él va a venir. Y Pablo nunca cambió de doctrina. El apóstol Pablo nunca cambió de doctrina. Él siguió pensando por el resto de su vida. Pensó que el Señor iba a venir y nunca fue como el siervo infiel que nos narra Lucas 12, 45-46, cuando dice: pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse, el Señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera, a la hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. El apóstol Pablo no fue así. Él siempre estuvo esperando al Señor. Segunda de Pedro 3, 3 y 4. Ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores,
con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Va a haber burladores así, pero el apóstol Pablo no fue así. Él se mantenía pensando que Cristo iba a venir. Y él enseñó eso en la iglesia de Tesalónica. Nosotros también debemos estar así, como el apóstol Pablo. Debemos estar esperando al Señor. Y sigue nuestro texto diciendo: los que estemos vivos no precederemos a los que durmieron. No tendremos ninguna ventaja sobre los que duermen. Quienes mueran antes del arrebatamiento no serán inferiores en ningún sentido a quienes estén vivos. Todos los cristianos participaremos del arrebatamiento. Ahora es interesante que dice nuestro texto: los que permanezcamos hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Y la palabra allí venida en griego es la palabra, tal vez alguno de ustedes la haya escuchado, es parusia. La parusia es una palabra muy común, muy utilizada. Y se usa en cuanto a la venida de Cristo por la iglesia. Y ya vamos a ver en más detalle esa palabra parusia. Pero quiero leer esto, Santiago 5, 7 y 8. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. Primera de Juan 2, 28. Ahora, hijos, permanezcan en Él para que cuando Él se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Los que quedemos seremos arrebatados juntamente con los que durmieron para recibir al Señor en el aire. Y permaneceremos también con Él para siempre, los que estemos vivos. Primera de Corintios 15 dice lo siguiente, versículo 50. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe, lo incorruptible. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Los que estemos vivos nuestros cuerpos serán transformados. Tendremos un cuerpo glorificado. También quería mencionar, en el versículo 18, dice así: por tanto, confórtense los unos a los otros con estas palabras. Los que estamos vivos debemos estar confortándonos los unos a los otros con estas palabras. Aquí la palabra, son dos palabras muy conocidas, son parakaleo y alelón. Son dos palabras muy conocidas, pero la palabra parakaleo está en su modo imperativo, que significa que es un mandato. Y cuando nosotros vemos en la palabra del Señor un mandato, debemos obedecerlo. Y aquí dice: exhórtense, dense ánimo los unos a los otros con estas palabras. Debemos animarnos con estas palabras hasta la venida del Señor. Debemos animarnos a vivir en santidad, porque Cristo viene. A veces pensamos con estos versículos solamente lo usamos cuando el familiar de un hermano muere o duerme, usando las palabras del texto. Cuando el familiar de un hermano duerme, le compartimos 1 Tesalonicenses 4. Lo usamos solamente para eso, a estos versículos. Pero el Señor quiere que nos animemos con estas palabras, que nos exhortemos, y es un mandato que nos da, que lo hagamos los unos a los otros, que nos animemos a vivir en santidad, a vivir en pureza, porque Cristo viene, que nos animemos a servir al Señor más, para que cuando Él venga nos encuentre sirviéndole. Que nos encuentre el Señor aprendiendo cada vez más de la profecía, que no seamos personas que ignoran estos temas, que seamos personas que se están animando a estudiar más de la palabra del Señor, a tomar clases en la facultad. Gracias a Dios tenemos la facultad Besón, que es
es un valor simbólico lo que se cobra allí para todo lo que se puede aprender, que podamos aprender de todos los temas que se enseñan de la palabra del Señor y que podamos animarnos porque Cristo viene, hermanos, y debemos estar animándonos con estas palabras, debemos estar exhortándonos. Así debemos estar los que estamos vivos. Ahora, la tercera enseñanza acerca del arrebatamiento es justamente eso, que hay un arrebatamiento. En primer lugar, debemos decir que esta enseñanza no es una enseñanza por voluntad humana, no es una enseñanza por voluntad de carne. Aquí Pablo dice, por lo cual decimos esto por palabra ¿de quién? Por palabra del Señor. Decimos esto por palabra del Señor. En el versículo 15, por lo cual decimos esto por la palabra del Señor. Pablo no está hablando aquí su propio entendimiento, Pablo no está hablando aquí lo que a él se le ocurrió, Pablo no está acá dando su opinión, él está hablando por la palabra del Señor, él está hablando siendo inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo esto. Él dice, estoy hablando por palabra del Señor. Y esta frase tiene un tono autoritativo de un escritor inspirado que revela lo que Dios le ha mostrado. Muchos comentaristas aquí comparan este texto con lo que Pablo dice en 1 Corintios, en la Cena del Señor, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Entonces Pablo está diciendo, yo recibí esto por la palabra del Señor y es lo que les estoy enseñando. La doctrina acerca del arrebatamiento es una doctrina que viene de parte de Dios. Él está enseñando eso. Es algo que viene directamente del Señor. Ahora sí, la palabra parusia significa advenimiento, venida, retorno específicamente de Cristo. Y cuando nosotros hablamos de la venida de Cristo, hay mucha confusión muchas veces en esto. Debemos saber que la venida de Cristo es en dos partes. ¿Qué quiero decir con que la venida de Cristo es en dos partes? La primera parte de la venida de Cristo es el arrebatamiento, cuando Él arrebatará a la iglesia a todos sus escogidos. Esa es la primera parte de la venida de Cristo. Y la segunda parte de la venida de Cristo es cuando Cristo venga a establecer su reino milenial, un reino de 1000 años literal. Esa es la segunda parte de la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando pensamos en la venida de Cristo, en la parusia, debemos entender eso. Es en dos partes. Primero arrebata a la iglesia, luego del arrebatamiento de la iglesia, inmediatamente comienza lo que se llama la gran tribulación, que se cumple la 70ª semana que narra el libro del profeta Daniel, Daniel 9:27. Se cumple esa semana de 7 años, que es Apocalipsis 4, Apocalipsis 18, narra toda esa semana y luego viene el reino milenial, que Cristo viene a reinar por 1000 años, a establecer su reino 1000 años, Satanás es encarcelado por 1000 años. Y esa es la segunda parte de la venida de Cristo. Ahora acerca del arrebatamiento. Jesús mismo dijo, Él mismo dijo, Juan 14, del 1 al 3, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré y a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén también ustedes. El Señor fue a preparar moradas para todos nosotros, para todos sus hijos, para la iglesia, y luego Él volverá y estaremos con Él para siempre. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni que lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, pues sonará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esto es para la verdadera iglesia, seremos arrebatados, la iglesia será arrebatada. Y es interesante que dice en el versículo 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo. El Señor mismo descenderá. No vendrá un apóstol, no vendrá un profeta del Antiguo Testamento, ni un rey,
no vendrá ni David, Salomón, ni ninguno de los reyes del Antiguo Testamento. Vendrá el Señor. El Señor mismo descenderá del cielo. ¡Qué maravilla! Es Él el que murió por nuestros pecados y el que resucitó y el que también volverá a buscarnos. ¡Es Cristo! ¡Qué bendición eso! Él mismo descenderá del cielo. Sabemos por la palabra de Dios que Cristo está en el cielo. Él ahora vive para interceder por nosotros. El libro de Hebreos nos dice que Él está intercediendo por nosotros en este momento. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos vivir puestos los ojos en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Cristo está sentado en las alturas. Debemos tener nuestros ojos puestos allí, en las cosas de arriba. Hechos 1, otra vez, los ángeles dijeron, de la misma manera que Él se fue, Él volverá. Él se fue a preparar moradas para nosotros. Y en el arrebatamiento, Él será el que vuelva a buscar a la iglesia. Por eso pensaba en esto, nuestra comunión con el Señor, porque Él es el que va a volver por nosotros. Debemos tener una comunión con el Señor. Él debe conocernos a cada uno de nosotros. Nosotros debemos conocerle a Él, porque Él es el que va a volver por nosotros en ese momento. Él mismo descenderá. Hace unas semanas volvía de uno de los estudios inductivos de la iglesia, un miércoles, y a veces vuelvo caminando porque vivo relativamente cerca de la iglesia, y me crucé con unas personas que no sé ni cómo se llaman, la sexta, por así decirlo. Pero ellos me decían, nos pusimos a hablar y estuvimos un rato y primero eran 2, después vino uno más, eran 3 y después vinieron 2 más y eran 5 contra mí. Pero seguí en pie. Y ellos estaban ahí y me decían que no, porque la venida del Señor ya ocurrió. La segunda venida del Señor ya ocurrió. Es algo que es secreto. Ya Cristo ya vino. Fue algo secreto eso. Y yo digo, pero acá ¿qué dice la palabra del Señor? Con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. No va a ser ningún acontecimiento que se lleve a cabo en secreto. No va a ser algo secreto. Va a ser algo que todos lo vean. Todos van a ver cuando Cristo venga a buscar a la iglesia. Mateo 24:27, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Será algo que todos van a ver cuando Cristo venga a buscar a la iglesia. La venida de Cristo será vista por todos. Él mismo descenderá del cielo con voz de mando, dice. Con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Aquí cuando menciona la voz de mando es la voz de un comandante que llama a sus tropas a formar filas. Es la voz de un comandante que llama a sus tropas. Con voz de mando vendrá el Señor. Será semejante a la resurrección de Lázaro cuando él exclamó, ¡Lázaro, sal fuera! Exclamó eso y Lázaro se levantó de entre los muertos. Esa misma voz de mando vendrá el Señor a buscar a la iglesia. La voz de arcángel se escuchará también. Y aquí realmente el Señor no necesita de arcángeles para venir. Él es todopoderoso, es el Pantocrator Cristo. Y realmente la Biblia solo nos menciona un arcángel, que es el arcángel Miguel. Tal vez él venga acompañado con arcángeles, no lo sabemos. Pero dice con voz de arcángel. Su voz va a ser como la de un arcángel. No dice que vendrá con arcángeles. Algunos dicen que vendrá con Miguel y otros arcángeles que no se mencionan en la Biblia, no lo sabemos. Otros dicen que vendrá con el arcángel Miguel, no lo sabemos tampoco, pero acá dice con voz de arcángel. Vendrá con una voz como de arcángel el Señor. Y dice con la trompeta de Dios. En ese momento todos miraremos para arriba. Será un evento maravilloso. Estaremos expectantes en ese momento. Y los muertos en Cristo resucitarán. Veremos todo eso los que estemos vivos. Veremos al Señor los que hayamos quedado. Seremos arrebatados. Seremos raptados con el Señor
en el aire, la iglesia será arrebatada. Ahora, otra cosa. Muchas personas también dicen que la doctrina del rapto no es verdad, porque la palabra rapto no está en la Biblia. Y si alguien te dice, la doctrina del rapto no es verdad porque la palabra rapto no está en la Biblia, vos decirle, tenés razón, la palabra rapto no está en la Biblia. En realidad en la Biblia está, la palabra griega es harpazo. La palabra arrebatamiento es harpazo y la transliteración al latín se transliteró rapto, pero la palabra es harpazo. Entonces cuando te dicen, yo no creo en el rapto porque la palabra rapto no está en la Biblia, vos decile, yo creo en el harpazo. Yo creo en el harpazo porque es lo que la Biblia enseña. El harpazo es el arrebatamiento. Él mismo descenderá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero, y los que estemos vivos y permanezcamos seremos arrebatados. Esa palabra es harpazo. Y esto no lo encontré en ningún comentario, pero ¿alguien sabe lo que es una zarpa? Yo creo que nosotros tenemos esta palabra, de la palabra harpazo, nosotros tenemos esta palabra, zarpa. ¿Alguien sabe lo que es? Exacto. Es la pata de un león, de un tigre o de un oso. Eso es una zarpa. Y dice que nosotros seremos arrebatados. Es como un zarpazo de un león o de un tigre que el Señor va a dar y va a arrebatar a la iglesia. Y realmente tiene sentido porque la palabra en griego significa arrebatar con violencia. No significa que el Señor va a ser violento con nosotros, pero va a ser así en un momento. Él va a arrebatar a la iglesia. Los muertos serán resucitados. Los que estemos vivos seremos transformados y seremos levantados con el Señor para estar con el Señor para siempre. Nos encontraremos con Él en el aire. ¡Qué maravilla! Gloria a Dios por eso. ¡Qué bendición! ¡Qué gran momento que será! Será una gran bendición eso. Ahora, también quería mencionar esto. Nosotros, la palabra de Dios enseña específicamente en un arrebatamiento pretribulacional. ¿Qué significa un arrebatamiento pretribulacional? Significa que primero el arrebatamiento y luego los 7 años de tribulación, donde se cumple la 70ª semana del libro que está narrado en el libro del profeta Daniel. Los 7 años de tribulación. Entonces creemos en un arrebatamiento pretribulacional. El arrebatamiento viene primero. Y esto lo encontramos nosotros en Apocalipsis 3:10. Si pueden acompañarme ahí. Si no, yo lo leo y ustedes estén atentos. Apocalipsis 3:10, vemos allí Juan que está hablando a las iglesias y está hablando específicamente a la iglesia de Filadelfia. Y él escribe a todas las iglesias, pero en realidad esos escritos son para la iglesia, pero son para nosotros también, porque nosotros también somos la iglesia. Entonces, Apocalipsis 3:10, si ya están ahí, dice así: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esta hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. La promesa de Apocalipsis 3:10, esto voy a citar a J.C. Wright, dice lo siguiente: la promesa de Apocalipsis 3:10 no solo garantiza ser guardado de las pruebas del período de la tribulación, sino el ser guardado del período del tiempo de la tribulación. Es decir, la promesa no es te guardaré de las pruebas, sino te guardaré de la hora de las pruebas. No simplemente de cualquier persecución, sino del tiempo venidero que afectará toda la tierra. Y la única manera de escapar a la aflicción mundial es no estar en la tierra. Y la única manera de escapar del período cuando los eventos ocurran es estar en el lugar donde el tiempo no transcurra, y el único lugar que llena estas condiciones es el cielo. Es el único lugar que llena las condiciones para cumplir Apocalipsis 3:10.
te guardaré de la hora de la prueba. Seremos guardados, pero seremos guardados no aquí, sino que no estaremos aquí. Es lo que enseña la palabra de Dios. Y J.C. Wright, termino su cita diciendo eso, J.C. Wright escribe esto. Ahora para concluir, cuando nosotros nos estamos preparando para irnos de viaje, estamos atentos a no olvidarnos absolutamente nada. Guardamos los documentos, los guardamos de manera segura, el dinero, tenemos dinero, lo guardamos de manera segura, no queremos que se nos pierda, no queremos olvidarnos el cepillo de dientes, ropa de cama, etc. Hermanos, que estemos preparados, porque Cristo viene. Va a ser un viaje así, en un abrir y cerrar de ojos, en un átomo. La palabra abrir y cerrar de ojos es átomo, porque es algo que va a ser muy rápido. Seremos arrebatados. Que estemos preparados para ese día. Ahora quería terminar citando a un puritano que escribió lo siguiente. Él, escribiéndole a su esposa, dice: «Oh, es grato cuando un esposo antes de morir puede decir a su compañera lo siguiente: esposa, vive y recuerda nuestra santa manera de vivir y dulce comunión con el Dios bendito, y hasta que te encuentre en el cielo». Seremos encontrados con las personas que amamos. En Cristo nos volveremos a ver. Estaremos con ellos para siempre, con el Señor. Tenemos esperanza, hermanos. Quería terminar diciendo que la palabra dice: si creemos que Jesús murió y que Jesús resucitó. Realmente es la base por la cual la iglesia se sostiene, y eso no se negocia. Cristo murió y Cristo resucitó con gran poder al tercer día. Y Él lo hizo para pagar por nuestros pecados, para satisfacer la ira de Dios. La ira de Dios quedó satisfecha por medio del sacrificio de Cristo. Y Él vino a este mundo a morir porque nos amó de tal manera, dice Juan 3:16, que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Dios puso a su propio Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y la palabra de Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en Cristo. Y la palabra arrepentimiento es cambiar nuestra manera de pensar. Debemos cambiar nuestra mente. Antes vivía en esta dirección, iba caminando en esta dirección, amando este mundo, amando los placeres, amando toda la vanidad de este mundo, pero escuché el Evangelio. Cristo vino a morir por un pecador tan vil como yo, pagó la deuda por todos mis pecados. Escuché el Evangelio y me arrepentí de mis pecados y ahora comienzo a caminar en esta dirección. Ahora amo a Dios, amo congregarme, amo leer su palabra, amo cantar con el pueblo de Dios, que cantemos todos juntos al Señor. Amo adorar de manera corporal con toda la iglesia y amo adorar en el lugar secreto. Amo vivir para el Señor. Me arrepentí de mis pecados, ahora vivo para Cristo. Y el Señor manda que todos nosotros debemos arrepentirnos. Si tú estás aquí hoy y no has puesto tu fe en Cristo, te animo, que pongas tu fe en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque va a venir el arrebatamiento, va a ocurrir. Y que nosotros, hermanos, la iglesia, estemos preparados para ese momento. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por lo que aprendemos en tu palabra. Señor, por estos eventos del porvenir. Señor, como son cosas que van a ocurrir en un futuro. Padre, que podamos estar esperando esto con ansias, que nuestras vidas, Señor, tú nos ayudes, Señor, a que podamos aprender más cada día de tu palabra, que no seamos personas que ignoran, que estemos capacitados, Señor, en cuanto a las cosas que van a ocurrir. Señor, que tú nos ayudes. Padre, también Señor, si hay personas que han partido ya, que sepamos, Señor, que los vamos a volver a ver. Padre, gracias por eso. Gracias, Señor, porque tú nos das una esperanza. Señor, gracias porque tú nos dices que no nos podemos entristecer. Nos dices que no nos entristezcamos como el mundo.
Señor, te damos gracias que esas personas que tanto queremos, los volveremos a ver para siempre jamás. Estaremos contigo, Señor, y con los que ya partieron, nos volveremos a ver todos juntos. Padre, te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a esperarte y pedimos que nos bendigas en este día, en lo que resta, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.